Estudio, Fundamentos, 1 de marzo de 2026. Bueno, pues vamos a... ¡Ay! Un montón. Bueno, pues vamos a empezar, porque hoy tenemos un recorrido bastante largo. Sí me gustaría terminarlo el día de hoy. ¿Escucha raro esto, no? ¿Ah? Bueno, bueno. Y bueno. Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, hoy vamos a tratar de terminar uno de los temas importantes que debemos de tener muy claro y tiene que ver con la doctrina o con el tema del pecado original. ¿Qué es el pecado? Esa es la pregunta que vamos a tratar de ir respondiendo el día de hoy. ¿Y cómo es que funciona el pecado? Porque en la práctica lo sabemos. ¿Alguien de aquí ha pecado? ¿Sí? ¿Y cómo sabes que has pecado? Porque sabes lo que es bueno y lo que es malo. Porque sabemos lo que debemos de hacer y no. Porque la Biblia dice lo que debemos o no debemos hacer. Ujú. Una transgresión a la ley de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más saben lo que es el pecado? ¿El único perfecto es Dios? Ajá. Que sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. ¿Qué más? Creo que todos sabemos lo que es pecar, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cuándo te das cuenta que pecaste? ¿Tienes malos pensamientos de otra persona? ¿Qué más? Sí, pero ¿cómo lo sabes que ya desobedeciste? Me encanta eso porque es parte de lo que necesitamos aprender muy bien. Y más como cristianos, porque el cristiano, recuerden que de repente, aunque ya sabemos lo que Dios nos ha mandado, aunque ya entendemos, pecamos. ¿Por cuántos de aquí no pecan? No, ¿no pecan? Yo sí peco. ¿Ah, tú no? ¿Cuántos de aquí no pecan? ¿Cuántos pueden decir, oye, el único que la respondió bien fue allá? ¿Por qué? No sé si te has preguntado alguna vez, ¿por qué si ahora ya eres hijos de Dios, si ya conoces su palabra, pecas? ¿Te ha pasado alguna vez esa pregunta por la cabecita? ¿Has conocido cristianos que han pecado? ¿Cristianos devotos, cristianos que aman a Dios y que han pecado? Y la pregunta es, ¿por qué? Porque eran unos hipócritas, ¿no? Así como tú, que amas a Dios y que pecas, la pregunta es, ¿por qué? Y vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas, primero entendiendo qué es el pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el pecado? Vamos a orar. Dale, guíanos en oración y comentamos, ¿vale? Vamos a Efesios. Recuerda que comenzamos ya el capítulo 2 y vamos a leer hasta el primer punto y seguido. Dice versículo 1 hasta el versículo 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo está haciendo un recuento o un recuerdo de lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Sí? ¿Qué éramos? Pablo nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué era estar muerto en los delitos y pecados? Dice Pablo, cuando alguien está muerto en los delitos y pecados, cuando alguien no ha nacido de nuevo y sirve al pecado, es alguien que sigue la corriente de este mundo. ¿Alguna vez te ha gustado la moda? Andas a la moda y de repente te das cuenta que te ves igual que todos. Y eso es lo que quieres al final, verte igual que todos, ¿no? Todos se ponen su gorrito de Maluma y esa es la moda. Y entonces todos traen
¿El gorrito de quién? Pues de Maluma o de la moda que sea. ¿Qué significa eso? Que lo que están haciendo básicamente es someterse a lo que todos dicen que es, a lo que todos dicen que debe de ser con respecto, pues a la moda. ¿Cómo te vas a ver bien? ¿Y cuál es la respuesta? Ponte el gorrito de Maluma. Y entonces, ¿qué haces? Vas corriendo y te pones el gorrito de Maluma. ¿Eso qué nos indica del ser humano? Que el ser humano, por esencia, por principio, como ya lo hemos tratado de estar estudiando, es siervo. ¿Recuerdas? ¿Cuál es la característica básica del ser humano? Que fue creado. ¿Se dio la vida a sí mismo el ser humano? No, el ser humano es soberano, se puede hacer subsistir a sí mismo. No, la vida nos fue dada. ¿Vale? Segundo punto, Dios nos hizo distintos a los animales. ¿Por qué? Porque nos puso frente a Él. Nos dio de su aliento para tener que una relación con Él, frente a Él. ¿Y cuál fue ese estar frente a Él? Ese es estar escuchando lo que el amo dice y haciendo lo que el amo dice. No nos puso frente a Él como a iguales. Nos puso como a siervos. ¿Te das cuenta de la diferencia? Un igual, pues Dios hubiera creado otro Dios y ni eso podría ser, ¿no? Porque ningún Dios puede ser creado. Es Dios porque se sostiene a sí mismo, ¿sí? Entonces, este punto es muy importante que lo entendamos. El ser humano no es libre en el sentido de la libertad de Dios. ¿Cuál es la libertad de Dios? Que puede hacer lo que quiere porque así lo quiere. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te acuerdas por qué todo lo que hace Dios para nosotros es gracia? Porque lo hace por el puro afecto de su voluntad. Y el puro afecto de su voluntad es la soberanía de Dios. Él hace las cosas así porque Él quiere, porque Él es Dios y no hay más. ¿Por qué nos hizo con 2 ojos, con una nariz, con una boca? ¿O cuántos de ustedes se unen a mi huelga frente a Dios y de decirle, ¿qué te pasó? ¿Por qué nos hiciste nada más con 2 manos? ¿Cuántos me ayudarían a firmar ese documento para levantar esa huelga? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. ¿Por qué? Porque Él quiso. ¿Qué te imaginas que te respondería Dios en ese momento? Cuando llegas con tu boletín de huelga, oye, señor, tengo unas cositas, creo que te equivocaste en estos asuntos. Por ya cuestiones prácticas, porque pues yo tengo la experiencia ya, pues creo que nos hubieras puesto 3 manos mejor. Te equivocaste. ¿Sí te das cuenta de eso? Eso es una locura, porque Dios nos hizo desde su sabiduría con toda la sabiduría. Por eso Él es Dios y nos hizo así sabiamente. No olviden esto, porque ahí corre el tema del pecado. Ve lo que dice después Pablo en esta partecita. Dice que cuando estás muerto, eres un seguidor, porque eso es lo que es un ser humano, se somete. ¿Pero a qué te sometes? A la corriente de este mundo. ¿Cuál es una de las características básicas? ¿Te acuerdas de nuestro mapita mental? Dios, creación, hombre. ¿Cuál es la característica principal de Dios, aparte de la Trinidad que hemos hablado acerca de Dios? Es un Dios en 3 personas. ¿Sí? ¿Cuál es la otra característica básica de Dios? Que es creador. Eso significa que es soberano. Eso significa que es 100% libre. La libertad es divina porque Él hace lo que quiere. No se somete a nadie más. Después el hombre. ¿Cuál es la característica? Bueno, después la creación. ¿Cuál es la característica básica de la creación? Que somos criaturas, que no nos hicimos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Que somos dependientes absolutamente de lo que Dios quiso hacer. Estamos aquí porque, como diría mi abuelita, Dios quiso. ¿No? Llegaste, mijo. ¿Y cuál es lo después que te dicen? Pues gracias a Dios, ¿no? Tú le dices, no, abuelita, gracias a mi pericia para manejar la moto. Y tu abuelita te va a decir, no, mijo, es gracias a quién?
a Dios. No, abuelita, es porque yo pues como bien y soy sano porque yo me cuido mucho. Y la abuelita ellas ya que saben más, dicen, no, mijo, pues gracias a quién, a Dios, porque ella ya ha visto morir a personas más sanas que tú, de enfermedades más feas que tú. ¿Si te das cuenta de esto? La criatura tiene en sí mismo una necesidad, una dependencia absoluta de su Creador. Y después tenemos al hombre. Y el hombre, frente a Dios, lo que tiene de característico es que es siervo. En otras palabras, es que su libertad está solamente delimitada a el hecho de que el hombre se postra delante de un Señor. Esa es la libertad del hombre. La libertad de postrarte delante de quién? De un Señor. ¿Qué es postrarte como siervo? Es servir a quién? A un Señor. Y eso es muy importante que vaya quedando muy claro en tu mente. Porque tú puedes decir, y más cuando estamos jóvenes y estamos en nuestra época rebelde, de yo soy libre. Tenemos que luchar por la independencia y la libertad que cada uno tenemos nosotros mismos. Y tú dices, pues sí, está chido tu foto, pero nadie es libre. Todos somos, ¿qué? Dependientes. Aún para que tú vengas vestidito hoy, lo voy a poner con esas palabras, para que tú vengas vestidito hoy, si no eres sastre, dependes de aquellos que se dedican a fabricar ropa. Si se acaba lo que le está pasando a Cuba, si le bloquean el petróleo, ¿qué pasa? Ya no tienen electricidad. Y nosotros aquí felices tenemos electricidad, pensamos que es por pues nada más así, sino porque dependemos de que la Comisión Federal de Electricidad haga bien su trabajo, dependemos. ¿Si te das cuenta? El hombre depende todo el tiempo. La libertad del hombre entonces se encuentra en el hecho de que el hombre, y esa es la única decisión que tiene, no de sí mismo, sino porque le fue dada por gracia, porque esa es la vida, es la libertad es literalmente a quien te rinde. ¿Por qué? Porque el ser del hombre es ser siervo. ¿A quién sirves? El hombre no puede servirse a sí mismo. Es imposible, porque en tanto que siervo necesita a un señor a quien va a servir. ¿Va quedando un poquito claro el asunto? Por eso aquí Pablo está diciendo, ustedes cuando estaban muertos seguían la corriente de este mundo. ¿Qué más hacían? Lo hacían conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Qué significa esto? Que esta corriente de este mundo está completamente dictada por el príncipe de este mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Es el príncipe de este mundo. ¿Y qué es lo que hacías cuando estabas lejos de Dios? ¿Servías a quién? A Satanás, porque hacías lo que la corriente de este mundo te decía que debías de hacer, sirviendo al príncipe de este mundo. Ve lo que sigue diciendo. Conforme al príncipe de la potestad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y cuál es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Pues el espíritu de ese príncipe de este mundo. ¿Y cuál es el espíritu de ese príncipe de este mundo que es Satanás? ¿Alguna vez alguien de aquí sabe la historia de Satanás? Un ángel hermoso, ¿qué más? Ok, quiero ser más que Dios, ¿qué más? ¿Qué más saben de Satanás? ¿Eh? Que quería que se le adorara a él, ¿qué más sabes de Satanás? Que es engañador, ¿qué más? Ok, ¿te das cuenta? Vamos a ir tratando de comprender. Recuerden nuestro mapita mental. ¿Satanás es Dios? ¿Un Dios malo? ¿Por qué no es un Dios malo? Nuestro mapita mental es Dios, ¿es quién? Creador de los cielos y la tierra, es un Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él habita el bien absolutamente. Él es luz, en Él no hay ninguna tinieblas. Él es el que creó todo. Él es todas las virtudes propias de la divinidad. Se encuentran ¿en dónde? En Él. Después viene la creación. Y la creación es algo que Dios hace
que Dios pone con un fin, pero la creación en sí misma no es Dios. ¿Sí queda claro? La creación es ¿qué? Criatura. Eso entiéndelo por favor muy bien, porque si no, este tema se va a ir por todos lados. Porque muchas veces piensan que la creación contiene a Dios. Entonces ahí tienes a los panteístas. Todo es Dios. Dios está en todas partes, pero no en el sentido de la omnipresencia de Dios, que habla la Biblia, sino en el sentido de que aquí está Dios, en el sentido material. ¿Sí? En el aire está Dios. Respiras y respiras ¿a quién? A Dios. Y de ahí van los que les gusta abrazar arbolitos y abrazan y sienten el abrazo de quién. Aunque el arbolito no lo abrace, sienten el abrazo de quién. De Dios, o que les gustan los animalitos, los perritos, y va el perrito y se acurruca y dicen, ay, ahí está Dios. No. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Por qué? Porque la criatura no es Dios, es criatura, y en tanto que criatura ha sido creado por Dios, obviamente. Pero la criatura no es Dios. Segundo punto, ¿Satanás es criatura? ¿Qué tipo de criatura es? Es una criatura angelical, ¿no? Dios, ¿recuerdas en el Salmo 8? Que ahí el salmista nos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor de qué? Que los ángeles. ¿Qué significa? Que dentro de la creación hay jerarquías, ¿no? Entonces está los ángeles como una primera creación en el sentido jerárquico, luego viene el hombre, luego viene todo lo demás, todo lo existente, toda la tierra, ¿sí? No veo los cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Te das cuenta? Lo puso ahí hasta bajito. Es hermosa porque veo los cielos, las obras de tus dedos. Pero dentro de la creación tenemos una creación especial. ¿Y cuál es la creación especial? El hombre. Porque Dios viene a morir ¿por quién? Por el hombre. Dios no viene a morir por Satanás. De hecho, eso es una herejía que me parece, cayó Tertuliano, me parece, por ahí de los tiempos pasados, en donde decía que hasta Satanás iba a ser redimido, ¿no? Y no es así. Dios habló ¿de quién? De el hombre. ¿Por quién murió Cristo? Por el hombre. No murió por el perrito, no murió por el arcángel Gabriel, murió ¿por quién? Por el hombre. Una creación dentro de las jerarquías de la creación. Entonces, Satanás se encuentra dentro de la primer jerarquía, por decirlo de una manera, de la creación. ¿Si vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Va. Vamos rápido vamos a darle en dos pasajes que son como los más famosos, que puedas mirar un poquito el tema de Satanás y mirar cuál fue su problema. Así que vamos a Isaías 14. Pero están dentro de la jerarquía, primer jerarquía de la creación de las cosas divinas, del cielo, por decirlas así. Entonces, dentro de esa jerarquía existen querubines, ángeles y todas esas cosas que nos hablan aquí dentro de pero estamos en la parte de comprender esas criaturas que no son terrenas en el sentido material, como el ser humano, pero tampoco son especiales en el sentido espiritual como el ser humano. El ser humano es de la tierra, pero también es especial, porque le dio Dios su ser viviente, ¿sí? Soplo de ser viviente. Y Cristo y Dios se dio ¿por quién? Por el hombre. Si queda claro el punto de la especial, del tema de lo especial de lo que es humano, eligió al hombre. No eligió a los perritos, no eligió a los ángeles, sino eligió a quién? Al hombre de su creación, eligió al ser humano para hacerse humano. Dios se hace humano, ¿no? Se concibe el Espíritu Santo de la Virgen María, ¿no? De las entrañas de la Virgen María, un ser humano, que es ella, sale ¿quién? El verbo de quién? De Dios. Dios se hace hombre. No se hace plantita, no se hace ángel, se hace ¿qué? Hombre. ¿Sí? Entonces, dentro de estas criaturas que él creó, que son las divinas, está Satanás. Y vamos a ver dos pasajes
para tratar de comprender un poquito cuál es el pensamiento satánico, por decirlo así. Aunque se escuchen palabras como que hay que entenderlo, porque ese pensamiento satánico es un pensamiento que no nos damos cuenta, pero es con el que más luchamos todo el tiempo. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice versículo 12 de Isaías 14. ¿Ya lo tienen? Dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Ahí de quién está hablando? De Satanás. Y lo tenemos como una caída. ¿Sí? ¿Cayó de dónde? Del lugar en donde se encontraba. ¿Qué significa esto? Fue sacado. ¿Sí? Fue quitado. Cayó. El sentido de la caída, y eso es muy importante que ustedes lo vayan viendo, el simbolismo de la caída tiene que ver con el hecho de un juicio. Un juicio en donde se te pone como culpable y el veredicto es fuera, es alejado de mí. ¿Sí? La caída es más bien como el veredicto, es la expulsión, es el sacar, es el quitar de. Ese es el sentido de la caída. ¿Sí? Ve lo que dice. Hablamos de caída, luego ve la siguiente palabra. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ve esto. Tú que decías en tu corazón, y aquí se encuentra una de las más cosas y de los pensamientos más grandes satánicos. Ese es lo que hay en el corazón de Satanás, ¿no? Tú que decías en el corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, y ve lo que dice, levantaré mi trono. Qué interesante. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, ¿qué dice? Al Altísimo. Impresionante es esto, ¿no? Dice, Dios creó, pero yo voy a subir y me voy a posesionar ¿de qué? De la creación de quién? De Dios. Y de esa creación de Dios la voy a hacer mía para que esa creación de Dios me adore a mí. ¿Qué significa eso? Que el lucero de la mañana o Satanás tiene como principal pensamiento el quitarle la gloria a quién? A Dios. Ese es el principal pensamiento de Satanás. Es Dios, sí, está bien, pero adórenme a mí. ¿Si te das cuenta de esto? Es ponerse entre Dios y su creación. En este caso, entre Dios y los hombres. Ujú. Está interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que Dios le haya dicho, tú eres único, eres el peor, lo que sea, el problema no se encuentra en lo que Dios le dijo. El problema se encuentra en lo que Satanás quería, en la forma en la que Satanás veía a Dios. Y Satanás sí es el único, y ahorita lo vamos a ver, sí es el único que, que quiere servirse a sí mismo, que quiere para sí mismo y que se siente Dios en sí mismo. Que yo soy ese lucero. Esta partecita que tú dices es interesante, Dios lo hizo el más hermoso. Ahorita lo vamos a ver un poquito más en Ezequiel. Lo hizo el más hermoso, el wow con de hecho era músico, ¿no? El que todos decían, wow, qué bonito hace eso, canta, wow, todo. Y él dijo, pero ¿por qué? Si yo soy el que hago, la gloria es de el que me hizo. No entendió el sentido básico. Haces porque tienes la capacidad de hacer por el que te hizo. Y tú hacer debe traer gloria a ti, no, por obvias razones al que te hizo. ¿Sí? Vamos rápido. O alguien levantó la mano. Ajá, 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 pero por decirlo así, el capitán, ¿sí? El que empezó el asunto es Lucifer, ¿no? Después de ahí muchos ángeles cayeron y son los demonios que hoy se conocen, ¿no? Los seres malignos, por decirlo así, los siervos de Satanás, las entidades satánicas son demonios o que eran ángeles, ¿no?
ángeles caídos, demonios que vinieron siguiendo a Satanás, ¿sí? Pero ¿cuál fue el inicio? Fue Satanás llevando a cabo un acto de ego, por decirlo así, de yo, pensando que él era Dios, que él era en el mismo nivel que Dios. ¿Sí me explico? ¿De dónde surge eso? Ahí es donde está el misterio. No podemos ir más. Pero sí sabemos lo que está pasando. Que Satanás lo que hace es literalmente creerse Dios. Vamos a Ezequiel 28. 28:11. Para ir comprendiendo un poquito más el asunto. 28, versículo 11. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Cuando habla aquí del rey de Tiro, literalmente le está diciendo al rey que sirve Tiro. ¿Sí? ¿Quién es el rey que sirve Tiro? Satanás. ¿Recuerdas que dice que te guían la potestad de las tinieblas del príncipe de este mundo? Tú eras el sello de la perfección. Impresionante. Satanás, ve lo que está diciendo Dios de Satanás. Tú eras, no es tú eres, es tú eras. Como yo te creé, como yo te hice. Tú eras el sello de la perfección. ¿Qué tenía Satanás también? Tenía sabiduría. ¿Y qué más tenía? Hermosura. Dos cosas que en este mundo son básicas. Quiere ser completamente bien. De hecho, es la base de estas estrellas de Hollywood. Tienen que ser hermosas y además tienen que parecer inteligentes, ¿no? Por eso sus fundaciones y hablan de política. Y es que Jim Carrey dijo de política y todo eso. ¡Wow! Ah, no sé quién más, ¿no? Y entonces, o se tienen que ver inteligentes o se tienen que ver muy guapos. Pero ese es como lo que busca en sí mismo. Ve lo que dice, tú eras eso, sello de perfección, sello de sabiduría, bueno, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Tres cositas que cualquiera quisiera tener, ¿no? ¿O cuántos las tienen de aquí? Belleza. No a todos se nos da, unos nada más somos bellos. Versículo 13, ve lo que dice. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era, de toda piedra preciosa era tu vestidora. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¡Qué hermosa creación! Dios lo hizo y se deleitaba en esa creación. ¿Por qué? Porque era su creación. Dios lo hizo porque así crea Dios. Ve lo que sigue diciendo. Tú, querubín grande. Así para cuando tú le digas a tu querubín de 30 años, mi querubín grande, te va a sacar los ojos. Nada, no es cierto. Tú, querubín grande. ¿Ves lo que más dice? Protector. Yo te puse. ¿Te das cuenta de esto? Dios literalmente le está diciendo todo lo que Él diseñó para Él, por su propia voluntad. Lo bello que Dios diseñó para Él. Y, y también le dice, yo te puse. Dios le está diciendo a ese querubín grande, en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Hay algo de malo ahí? No, ¿por qué? Porque Dios así lo quiso. Ahí está hablando Dios de qué? De su voluntad. Dios lo creó así, y así, y así, y así. Dios lo puso en el Edén, Dios lo puso en el monte de Dios. Dios lo hizo y Dios se goza en lo que Él hace. ¿Ve lo que sigue diciendo? Perfecto eras. ¿Te das cuenta? No es eres. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y aquí se encuentra el punto. Dios lo creó a todo, en Él todo, bueno. Le dio toda la sabiduría, le dio toda la perfección. ¿La sabiduría entonces es mala? No, porque Dios la creó, Dios se la dio. ¿La hermosura es mala? No, porque Dios se la dio, Dios la creó. Todo lo hizo Dios hermoso.
Era perfecto en sus caminos, Satanás, por decirlo así. Hasta, ¿te das cuenta? Llegó un punto, hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Cómo? No es hasta el día que se te puso la maldad, sino hasta el día que hiciste maldad. ¿En dónde comienza la maldad? En la criatura. ¿Sí te das cuenta? La maldad no proviene de Dios, el mal no proviene de Dios, el pecado no proviene de Dios. La maldad proviene ¿de dónde? De la criatura. Y en este caso, ¿de quién? De Satanás. Ve cuál es el sentido de la maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, ve esto, la multitud de tus contrataciones es la multitud de literalmente todo lo que hacías y lo hacías bien y decían, wow, qué bonito eres, qué bonito Dios te usa, ¿no? A causa, ahí quítale, bueno, ya se sentaron, o sienten. A causa de la multitud de tus contrataciones. Entonces, ¿cuál es la causa? La multitud de qué? De tus contrataciones. Comenzaste a pensar que todo lo hacías porque tú eras el rey, porque de ti provenía la inteligencia, porque de ti provenía ¿qué? La belleza, porque tú con lo que hiciste lograste que Dios te pusiera en el monte de Dios, porque de ti provenía el hecho de que Él te pusiera en el Edén, porque de ti provenía el hecho de que Él te pusiera perfecto, que hicieras bien las cosas, de ti provenía. Pensaste que era algo que salía de ti y no era algo que tú llevabas a cabo como obediencia de su palabra. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? De hecho, a ese pensamiento de hay algo en mí que hago desde mí mismo que no proviene de Dios, sino que proviene de mi capacidad de sorprender a Dios, eso es una herejía que en los siglos pasados se llamó pelagianismo. Pelagio pensaba que había algo en el hombre que podía, porque es humano, hacer que Dios lo salvara. Y no entendía que todo lo que hacía, que toda la vida es gracia de Dios y que Dios nos da todo para llevar a cabo la única cosa que podemos hacer y la podemos hacer porque Él lo dice, la fe. ¿Sí te das cuenta? Y se le olvidó a este vato eso. Se le olvidó que era criatura, que Él no se hizo a sí mismo, que Él también es temporal, que tiene un principio y va a tener un fin. Y ve lo que pasó. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. ¿Y qué dice? Y pecaste. Entonces ahí tenemos ya el primer punto, primer horizonte de lo que es el pecado. Pecado tiene que ver con el hecho, primero, de pensar que tú eres dueño de ti mismo en el sentido de que tú te creaste a ti mismo y que hay algo en ti que no proviene de Dios, mi rey. Que hay algo en ti que está frente a Dios. Es la mercadotecnia, ¿no? ¿Cómo le vendes al otro que tenga necesidad de ti, desde ti mismo? Pero el punto aquí principal es, ¿qué es lo que pensó Satanás? ¿En dónde se encuentra el pecado? Que en él había algo que no provenía de Dios. Que quién sabe dónde provenía, ¿no? Pero que no provenía de Dios y que eso te hacía estar un poquito igual o a la misma altura que Dios. Se dejó de ver como criatura, ¿te das cuenta? Y entonces cuando comienzas con eso, lo que sigue es pensar que sabes más que Dios. Para entender este punto y el sentido y lo que Satanás trae en la cabecita, lo primero que debes de comprender es que Satanás piensa que es posible no ser criatura de Dios, que hay algo que te independiza, que te emancipa de él y que ese algo es lo que te permite hablar y te empodera para negar lo que Dios dice. Por eso lo que sigue en el pecado es pensar que tú sabes más que Dios. ¿Se te das cuenta de cómo camina el sentido del pecado? Ve lo que sigue diciendo. A causa de tu multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. ¿Te das cuenta de esto? Lo echaron, porque no puede ocurrir. O sea, en el momento en el que se halló maldad en Satanás, ¿qué ocurrió con él? Fue echado. ¿Por qué? Porque o sea, no hay Dios no puede permitir que alguien piense que no es criatura, que la criatura misma le diga lo que debe de pensar Satanás. Por eso Pablo en Romanos dice, Señor, ¿quién te dio consejo? ¿No? ¿Quién puede decirte qué hacer y quién puede decirte qué no hacer? Tú eres Dios perfecto y eterno. ¿Sí? Ve lo que sigue diciendo. ¿Qué pasó con Satanás? Tenemos estas dos cositas que le pasaron. Primero, se imaginó que no era criatura. Segundo, se imaginó que puede decir cosas con el mismo peso que Dios y así negar lo que Dios dice. ¿Por qué? Con la multitud, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de qué? De tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre todos los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¡Pum! Eso es algo muy importante y él está hablando literalmente de la condena de Satanás. Satanás no va a ser redimido, porque Cristo no viene a morir por quienes, por los ángeles. Ellos está preparada el lago de fuego. ¿A quién vino a salvar Jesucristo? A los hombres. Pero aquí tenemos el principio del mal. Y el principio del mal, según la Escritura, proviene ¿de dónde? De Satanás. ¿Y cuál es la característica base del principio del mal en Satanás? El hecho de que todo lo que Dios le dio, todo lo que Dios le puso por hacer, el lugar en donde Dios por su soberanía absoluta lo puso a caminar y a hacer y a funcionar, como lo queramos llamar, con toda la hermosura, con todos los esplendores que tenía Satanás, con todo eso, Satanás se lo apropió. ¿Y qué es que se lo apropió? Pensó que no era criatura de Dios y que todo lo que él tenía era por sí mismo. ¿Te das cuenta del principio del maldad? ¿Te imaginas que tú eres la causa de ti mismo? Y solamente para que tú puedas decir que tú eres esto o aquello, tienes que estar completamente convencido de que eres la causa de ti mismo para que todos los efectos de todas las cosas que hagas puedas quedarte con la gloria. Puedas decir, pues es que yo lo hice porque pues yo soy así. ¿Te das cuenta del problema de Satanás? Y ese Satanás es ese Satanás que tentó ¿a quién? A Eva. ¿Vale? Eso ya es tema de la siguiente semana. Pero el principio que quería yo dejar claro aquí, ¿en dónde se encuentra el principio del mal? El principio del pecado, según lo que nos dijo Efesios 2 de este versículo 1, que seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el que dicta la corriente de este mundo? ¿Quién es? Satanás. Y Satanás lo único que le imprime o inyecta en la humanidad es su mismo pensamiento, su mismo ser. Piensa que no somos criatura de Dios. Y en tanto que no somos criatura de Dios, entonces podemos tratar a Dios como igual. Y nosotros no podemos tratar a Dios como igual. Podemos juzgar la palabra de Dios como si estuviéramos juzgando la palabra de un filósofo humano como yo. La palabra de Dios es eterna, es perfecta, es única. No la podemos tratar igual, así. Ayer les decía yo en la clase de enseñanza, no podemos tratar la palabra de Dios como tratamos los diálogos de Platón. Los diálogos de Platón son palabra muerta de un hombre que ya está muerto y que sí, puede estar muy padre,
Pero la palabra de Dios es palabra viva y eficaz. Y no es nuestra. ¿Es de quién? De Dios. Y es un hermoso regalo que nos las permita abrir y escudriñar. ¿Vale? Entonces, hasta aquí dejamos esta parte. Segunda parte, saquen su Biblia. Rápido. Tengo 3 minutos. Saquen su Biblia. Todos recuerden. Así. Así. Vamos a ver, vamos a tener 3. ¿Se acuerdan del esgrima bíblico? Muy bien. Vamos. Recuerden. Ahora no va a ser hasta que yo diga esgrima. Va a ser hasta que yo diga hasta que termine el libro, cuando yo dé el nombre del libro, ¿vale? En ese momento, yo doy el nombre del libro y lo comienzan a buscar. Mientras todos con esto así. No sean tramposos. Con la pasta hacia abajo, ajá. La apertura hacia abajo. Listo. 5, 4. Recuerden, pues cuando ya lo encuentres, te paras, y lo lees luego, ¿eh? Si se para uno y el otro se para después y lo lee antes, ganó el que lo leyó, no el que se para, ¿eh? Pero te tienes que levantar. 5, 4, 5, 4, Primera de Crónicas. Ya, ajá, ya, te ganaron. Ya. Hasta ahí, ya, muy bien. Vamos, siguiente. 4, 2, Jeremías. Ya. Siguiente. 1, 1, 1, 1, Amós. Ya quien lo diga. Ya, sí, lo dijo antes. Vamos. Uno sencillito. ¿Va? 1, 1, Habacuc. Ya les está ganando. Listo. La última y nos vamos. 39, 3, Ezequiel. Muy bien. Mañana, la siguiente le voy a dar mi Biblia, a ver si es cierto. No es cierto. Muy bien. Nos vemos la siguiente.